agradecimiento en su corazón y quieren pasar a bendecir el nombre del Señor. Vamos a hacer una oración para que el Señor bendiga este pequeño programa. Padre Celestial, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor. Gracias porque tú has sido bueno y misericordioso. Padre eterno, algunos de nuestros hermanos tienen gratitud en su corazón. Quieren pasar a alabar y bendecir tu santo nombre, reconociendo, Señor, que tú eres todo para ellos. Bendice este programa. Ayuda a mis hermanos, Señor, que han de pasar a alabar y bendecir tu santo nombre. Bendícelos y guárdalos. Y que estas alabanzas, Señor, queden en cada corazón de nuestros hermanos que las escuchan, que sean de grande bendición para cada uno de ellos, Padre. Muchas gracias te damos, mi Dios amado, porque sabemos que nos escuchas y que así lo harás, Padre Celestial. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Estemos preparados a escuchar a nuestros hermanos con la ayuda del Señor. Amén. Gloria a Dios. Una mirada de fe, la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Amén, gloria a Dios. Estemos atentos, hermanos, con nuestras hermanas. Ellas van a cantar una alabanza para la gloria de nuestro Dios. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Aleluya.
Estamos preparados a escuchar a nuestros hermanos. En lo que ellos pasan, entonamos el coro 256. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Cristo quiere que tú seas feliz, Cristo quiere que tú seas feliz. Él vino al mundo para salvarte, Cristo quiere que tú seas feliz. Amén. Estemos atentos, hermanos, con la ayuda del Señor. Amén, gloria a Dios. Sepas que ya yo también puedes gozar de su Dios amor. Si creyeres en Él, si confiares también, su amor te dará y con Él vivirás como yo. Cantarás esa linda canción. Que Jesús me salvó y en la cruz mis pecados llevó. Y con Él siempre he de morar. Él me ama a mí, Él te ama a ti. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Amén, amén, gloria a Dios, aleluya. Amén, gloria a Dios. Vamos a dar gracias, hermanos, por este pequeño programa. Y así estaremos atentos a escuchar la bendita palabra de nuestro Dios. Padre Celestial, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, estamos delante de tu divina presencia, Señor, dándote muchas gracias, Padre, porque tú has sido bueno y misericordioso. En tus manos está la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que han pasado a bendecir tu santo nombre. Ayúdalos, guárdalos, Señor. Ellos tienen agradecimiento en su corazón, Padre, por lo tanto, ellos alaban y bendicen tu santo nombre, Dios eterno. También te pedimos, Señor, por una ofrenda, esta ofrenda que será depositada,
casa, Padre, bendícela, multiplícala, Dios eterno. Tú conoces los fines santos y necesarios que son para el engrandecimiento de tu obra. Muchas gracias te damos, Padre celestial, porque sabemos que tú así lo harás y harás mucho más de lo que te hemos pedido. Todo esto, mi amado Señor, te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, gloria a Dios. Estemos atentos, hermanos, a escuchar la bendita palabra de nuestro Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Deseo que la gracia y el amor de nuestro Dios estén en ustedes y que en esta tarde ustedes puedan prestarle atención a la palabra del Señor, que la paz de Dios esté gobernando sus vidas ahí en su casita, ahí en su hogar, y que esta tarde, después de escuchar la palabra de Dios, podamos sentirnos mejor, podamos ser mejores. Un saludo a todos mis hermanos de Filadelfia. Dios los bendiga, Dios los guarde. Y también un saludo a todos mis hermanos en Cristo de cualquier lugar que escuchen este mensaje. Que Dios los bendiga, que Dios los ayude, y deseo que esta palabra llegue a sus corazones. En este momento, sin más preámbulos, vamos a leer la palabra del Señor, y les voy a pedir que abran su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 47. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 47. Pueden alabar a Dios ahí donde se encuentran, y vamos a dar lectura a esta palabra de Dios en el capítulo 8, versículo 47. Ahí donde ustedes están, usted puede recaudar su ofrenda, recauden su ofrenda, y ya en un día entre semana usted la trae a la casa de Dios. Todas las ofrendas que recaudó durante su semana, en sus reuniones, y las trae a la casa de Dios, ya que Dios ama al dador alegre. Leemos la palabra de Dios unidos, y dice así: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a entender su palabra. Precioso Padre, en el nombre de tu Santo Hijo Jesús, te damos muchas gracias por permitirnos estar en este momento para escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, te pido que uses mi vida y que pueda hablar tus palabras. Inspírame, cesa las voces contrarias, cesa las voces malignas, que solamente se escuche la voz del Espíritu Santo a través de mi vida. Úsame en tus manos. El hermano, el joven, la señorita que está atendiendo este mensaje, habla su vida, habla su corazón, y que después de este mensaje ellos sean mejores, sus dudas sean disipadas. Muchos de ellos te están pidiendo que hables a su vida. Háblale, Señor. Creo que así lo harás y te damos gracias en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Puede sentarse ahí donde usted está? Quiero decirle que muchas personas, si no es que la grande mayoría de los mexicanos, cuentan con un libro sagrado llamado Biblia.
lo tienen en sus casas. Y la grande mayoría de los mexicanos son religiosos. Pero muchos de ellos, cuando se les ha predicado la palabra, se les ha hablado, no la aceptan, la rechazan. Pero gracias a Dios que muchos la hemos aceptado, la hemos recibido y de esta manera manifestamos que somos de Dios. La palabra de Dios nos enseña que el que es de Dios acepta su palabra. Este es nuestro tema de hoy. El que es de Dios acepta su palabra. San Juan definitivamente fue un hombre que experimentó una relación personal con el Señor. Fue un hombre que experimentó una transformación, una regeneración. Y él escribe este evangelio que nos presenta los discursos maravillosos que hablaba el Señor Jesucristo. Y nos presenta a Jesús como el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios. San Juan estaba platicando, San Juan nos presenta este fragmento de la historia del Señor Jesucristo cuando estaba en esta tierra, cuando Él estaba hablando sobre la libertad que Él vino a dar al pecador, cuando Él estaba hablando sobre la verdadera libertad que el hombre puede obtener. Y su auditorio precisamente eran judíos. Entonces ellos rechazaron, ellos no aceptaron el mensaje de Cristo. Ellos empezaron a cuestionar el mensaje de Jesús, a tal grado que quisieron matarlo. Pero quiero decirte, hermano, que Jesús en ningún momento se intimidó. Jesús llegó al momento que les declaró y les hizo ver lo que ellos eran. Les hizo ver lo que ellos estaban manifestando, que eran hijos del diablo. Ellos argumentaban que ellos eran hijos de Abraham y que por ser hijos de Abraham, eso les hacía a ellos ser pueblo de Dios. Pero Jesús les amonesta y les hace entender que si ellos fueran hijos de Abraham o descendientes de Abraham, hicieran las obras que Abraham hizo, que Abraham practicó, porque Abraham fue un fiel seguidor de Dios. E incluso Dios lo llamó como su amigo, Abraham, el amigo de Dios. Ellos no entendían el lenguaje de Jesús. Por eso Jesús les enmarca y les dice, ¿por qué no me entienden ustedes mi lenguaje? Y entonces Jesús les hace entender que si ellos fueran hijos de Dios, entonces escucharían las palabras que les estaba hablando Él. Ellos pensaban que por ser descendencia de Abraham, ya eran hijos de Dios, pero Jesús les hace entender que eso no les hacía ser hijos de Dios. Y entonces les hace esta declaración contundente: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y así es. Todo aquel que es de Dios oye su palabra. Cuando habla de esta palabra oye, se traduce como aceptar, como atender. Atiende a las palabras de Dios. Atiende al mensaje del Señor. Pero el que no le pertenece a Dios, el que no quiere nada con Dios, ¿qué le importa? No le importa. Cuestiona, critica. Es más, simple y sencillamente
solamente está para contender. Y es lo que estaban haciendo los judíos, estaban contendiendo. Jesús se los hace ver y dice, por eso ustedes no reciben mis palabras porque no son de Dios. Creo que somos miles, que somos millones, los que hemos aceptado su palabra y hemos manifestado que queremos de Dios, que queremos del Señor y lo amamos. La palabra de Dios nos enseña y nos muestra este punto tan importante, que todo aquel que le pertenece, que todo aquel que es suyo, se va a deleitar en su palabra. Va a atender a la palabra, la va a aceptar. La va a aceptar en su corazón. Miren, quiero que en primer lugar leamos una lectura ahí en el Evangelio según San Juan, ahí nada más dele vuelta a la hoja. En el capítulo 6, los versículos 65 al 69. Dice esta parte de la Biblia, San Juan, capítulo 6, versículos 65 al 69. Y dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde esto muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis vosotros iros también? Y respondióle Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si tú reconoces, si tú crees que Jesús es el Cristo, el Hijo del Señor viviente, el Hijo del Todopoderoso, ahí donde estás, levanta tu mano y da un fuerte gloria a Dios. Ahí donde estás, glorifica al Señor, exáltalo. Jesús se encontró con una multitud de 5,000 hombres, más aparte sus mujeres, algunos seguramente eran casados, más aparte los niños. Una multitud que él había alimentado un día antes con 5 panecillos y 2 pececillos. Al otro día, dice la palabra de Dios que esa multitud lo fue a seguir hasta donde estaba Jesús. Pero Jesús conoce el corazón de las personas. Jesús conoce el corazón, tu corazón, conoce tu vida. Él sabe las intenciones del corazón de cada persona. Por eso podemos engañar a medio mundo, pero a Jesús nadie lo puede engañar. Jesús, entendiendo la actitud del corazón de ellos, la intención de su corazón, Jesús procede a hablarles sobre la necesidad que había. Porque el Señor sabe que hay una necesidad en cada vida. Y en esta multitud había una necesidad muy grande de entender de que Jesús no venía solamente para darles de comer, para que comieran pan y pescado. Ellos no entendían que Jesús lo que quería era que ellos fueran salvos. Y les empieza a hablar sobre la salvación. Les empieza a hablar precisamente y hacerles entender que ese pan que iba a satisfacer sus necesidades no era el que les había dado un día anterior, sino la fe en Jesucristo, la palabra que Él les estaba trayendo. Les empieza a hablar que se esfuercen por obtener el alimento espiritual y no por el material. Qué tremendo es cuando una persona sigue a Jesús por algún interés material solamente.
Cuando alguna persona sigue a Jesús solamente por algún interés, que Dios le haga un milagrito, que Dios le supla sus necesidades de esta vida solamente, pero no está interesado en la vida eterna. No está interesado en la salvación. Jesús les decía, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y no lo entendían. Dijeron, ¿cómo es posible que quiere que comamos su carne y su sangre? No. El que coma mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Jesús les estaba hablando figurativamente. No meramente que se iban a comer su cuerpo, sino estaba hablando de que ellos aceptaran su palabra, que aceptaran su sacrificio, que aceptaran su mensaje, y entonces ellos obtendrían la vida eterna. ¿Sabes qué? Jesús les dice estas palabras: el Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué pasó con esto? Dice que muchos empezaron a ir. Dijeron, no, qué dura es esta palabra, vámonos, no. Quiero decirte, hermano y amigo, que si tú has leído la historia, toda esa gente se fue. Ahí dejaron a Jesús. ¿Y sabes por qué se fue? Porque no eran de Dios. No eran de Dios. Hay mucha gente que solamente busca por algún interés de una necesidad que se les supla, pero no le interesa la salvación. No eran de Dios. Jesús bien lo dijo, ninguno puede venir a mí si no les es dado del Padre. Y muchos empezaron a ir. Si el Padre no obra en esa persona, dice, entonces no me va a seguir. Si el Padre no mueve el corazón de ese hombre a buscarme, entonces no me va a seguir. Y se fueron. Qué tremendo es cuando entonces Jesús voltea a ver a sus discípulos y les dice, ¿y ustedes se quieren ir también? Y entonces los discípulos le responden, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Solamente Él tiene palabras de vida eterna. Todo aquel que le pertenece a Dios comprende que sin Dios estás perdido. Entonces, los discípulos le confiesan que solamente Él tiene palabras de vida eterna. El que es de Dios acepta su palabra, aunque los demás no la acepten, aunque la multitud se vaya. Dijo Job, yo sé que mi Redentor vive. Aleluya. ¿Sí? Aunque la multitud no quiera, aunque la mayoría diga, nosotros no queremos, pero yo sí acepto su palabra, porque su palabra me da vida eterna. Si alguien entiende esta palabra, de un gloria a Dios ahí donde está. Porque soy de Dios, acepto su palabra, acepto su mensaje. Aunque el mensaje esté ahí entrando como una espada que está penetrando y está tocando esas partes de mi pensamiento, de mis ideales, los está desquebrajando, pero la palabra me está produciendo vida. Pero la palabra me está produciendo vida eterna. Yo la recibo. Yo soy del Señor. Cuando una persona
es de Dios, acepta su palabra. No está viendo si los demás, si la gente, si la mayoría no quiere. No, Él acepta. Él dice, no, yo acepto esa palabra. Es maravilloso el carácter, la firmeza de los discípulos. Es maravilloso porque imagínate, hermano, 5,000 hombres, aparte las mujeres y los niños, vámonos, se fueron. Dios mío. Imagínate a los apóstoles pensando, ay, ¿por qué está hablando tan fuerte el Señor? Se le está viendo la gente. Se le está viendo la gente, no puede ser. No importa. Que se vayan los que no quieren nada con el Señor. Nosotros creemos que solamente tú tienes palabras de vida eterna. Si tú crees que solamente Jesús tiene palabras de vida eterna, mantente ahí, sostente ahí, firme. No pongas la mirada en las personas. No pongas el oído a las palabras de los que no están bien. No pongas el oído en las palabras de aquellos que no están cimentados en la palabra del Señor. Que tus oídos estén puestos solamente a las palabras de Jesús. Entonces de esta manera manifestarás que tú eres de Él, que tú aceptas su palabra. San Juan capítulo 7, ahí mismo, los versículos 45 al 52. Quiero leer esta parte de la Biblia y lo voy a leer, y quiero que tú ahí donde estás abras tu Biblia también, lo leas. Dice el versículo 45 al 52, dice, y los ministriles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y ellos les dijeron, ¿por qué no le trajisteis? Los ministriles respondieron, nunca ha hablado hombre así como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron, ¿estáis también vosotros engañados? ¿Ha creído en él algunos de los príncipes o de los fariseos? Mas estos comunales que no saben la ley, malditos son. Díceles Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga nuestra ley a hombre si primero no oyere de él y entendiere lo que ha hecho? Respondieron y dijéronle, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se levantó profeta. El que es de Dios acepta su palabra. Mandaron a algunos ministriles o servidores o aguaciles, son los nombres que corresponden o que son sinónimos de esta palabra. Los sacerdotes los mandaron a espiar a Jesús. ¿Y sabes qué? Cuando estos hombres regresaron a los sacerdotes, dice que estos hombres regresaron maravillados, dijeron, nunca ha hablado un hombre como este. Qué tremendo. Es que Jesús es único. Jesús es único. Él es Dios. Alabado sea su nombre. Sí. Él no era un hombre común como nosotros. Se hizo hombre, pero era diferente. Su sangre no estaba contaminada como la nuestra. Su sangre limpia al más vil pecador. Nunca ha hablado un hombre como este, le respondieron. Y entonces los fariseos les dijeron, ¿qué acaso ustedes también están engañados? ¿O han visto que crea en él alguno de los príncipes o alguno de los fariseos? ¡Qué barbaridad con ustedes! Estaban sorprendidos. O como estos comunales hablando del pueblo, o como toda esta gente que cree en él. ¿Acaso ustedes ya también los engañó? Y entonces, fíjense, hermanos y amigos, que ahí
llega el momento en que interviene Nicodemo. Nicodemo, que era un príncipe de los fariseos. Y Nicodemo habla estas palabras y dice: ¿acaso juzga la ley a un hombre si primero no hiere de él y entendiere lo que ha hecho? Y fíjense lo que le responden. Dice: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se levantó profeta. Nicodemo estaba haciendo un argumento en defensa de Jesús, hablando humanamente. ¿Qué es lo que quiero mostrar con este fragmento de la historia de Jesús? Recuerda que nuestro tema es el que es de Dios, acepta su palabra. Nicodemo estaba manifestando que él reconocía a Jesús, ya lo había reconocido. Lo vemos aquí y también lo vemos en el capítulo número 19, en el versículo 38 y 39, cuando el cuerpo de Jesús fue bajado de la cruz por José de Arimatea. Dice que también ahí estaba Nicodemo. Nicodemo se convirtió en un fiel seguidor de Jesús. ¿Y sabes por qué? Porque aceptó su palabra. En el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, vemos a Nicodemo visitar a Jesús de noche y haciéndole un reconocimiento como el rabí. Y Jesús evangelizándolo, haciéndolo, llevándolo al arrepentimiento. Y sin duda Nicodemo reconoció a Jesús, aceptó sus palabras. Por eso lo vemos ahora argumentando un punto que estaban tratando de quebrantar y que finalmente quebrantaron los sacerdotes judíos y los fariseos para juzgar a Jesús días después. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Vemos a Nicodemo seguir a Jesús. Vemos a Nicodemo, las palabras de Jesús habían quedado en su corazón, las había guardado, las había atesorado. Y ahora vemos interviniendo, hablando, haciendo entender a estas personas que su proceder era malo. Sin duda las palabras de Jesús habían hecho un efecto poderoso en la vida de Nicodemo. Y lo vemos cuando el Salvador murió en la cruz del Calvario. Lo vemos a él presentarse junto con José de Arimatea para pedir el cuerpo de Jesús. Cuando sus discípulos llenos de miedo se habían ido, cuando muchos de sus seguidores llenos de miedo lo habían abandonado, ahí estaba Nicodemo. El que es de Dios acepta su palabra. Aunque haya sido un religioso que quizás al momento no intente el lenguaje de Jesús, porque eso es lo que pasaba con Nicodemo. Nicodemo estaba empapado de la ley. Nicodemo estaba empapado de la ley de Moisés. Y cuando él tiene un encuentro con Jesús, según San Juan capítulo 3, no entendía el lenguaje de Jesús, pero vemos en su proceder, vemos en su actitud que finalmente lo entendió. Es a él el que Jesús le dijo: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Sin duda Nicodemo tuvo un nacimiento. Muchas veces se dice que esa persona es religiosa y no creo que acepte el mensaje. No, Jesús trae gente, Jesús tiene gente en todos los ámbitos religiosos, y va a llegar el momento que los va a sacar de ahí. Va a llegar el momento, hay gente que la está sacando de la doctrina del Islam, hay gente que la está sacando del catolicismo. ¿A cuántos los ha sacado de ahí? Gente religiosa, gente que cree que está en la verdad, pero cuando Jesús llega a sus vidas, cuando la palabra de Dios ha llegado a sus vidas, ellos han sido tocados por el poder del Espíritu Santo y entonces han dejado esa vana religiosidad.
Han dejado esas creencias, esas costumbres y han venido a los pies de Cristo Jesús. Tengo presente el caso de una mujer que era idólatra y que era la mujer que hacía la fiesta, la que organizaba las fiestas a la imagen del pueblo. Era la que llevaba el primado, la que iba siempre como punta de lanza para organizar las fiestas. Pero déjame decirte que un día le predicaron a Jesús, un día le dieron el mensaje y la palabra llegó a su vida. De tal manera que esa mujer, así como muchas y miles de personas, recibieron el mensaje, dejaron la idolatría, dejaron todo eso. Quitaron todas esas vanidades de la idolatría, convirtiéndose a Cristo Jesús. Después la buscaban, le decían: oiga señora, es que usted le tiene que organizar. Yo ya no tengo nada que ver. Esa mujer empezó a predicarles a Cristo y estaba ganando ahora a la gente para Cristo. El que es de Dios, las palabras de Dios acepta. El que es de Dios acepta su palabra. ¿Sabe usted, hermano y amigo, que hay mucha gente que todavía quizás esté allá metida en una sinagoga? Tarde que temprano el Señor la va a sacar de ahí. Hay gente que está metida en alguna costumbre por allá. Tarde que temprano va a llegar el mensaje y esa persona va a salir de ahí. Así como hay tanta gente que no acepta, pero el que es de Él acepta su mensaje. Por eso nosotros tenemos que predicarle a todo mundo, sea religioso o no sea religioso. Pero es que se está bien metido en esta religión, en esta secta. No importa, predícale, háblale de Cristo. Predícale el mensaje de Cristo. Es la palabra de Cristo la que lo va a cambiar. Es la palabra la que va a obrar. Y si esa persona es de Dios, va a aceptar. Y si no es de Dios, simple y sencillamente va a rechazar. Nicodemo, que había llegado a Jesús y quiso admirarlo, Jesús le da la palabra. Y que aunque al momento no lo comprendía, la comprendió. Y ahora lo vemos hablando en favor de Jesús. Hechos, capítulo número 17. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 17. Vamos a leer ahí algunos versículos y lo vamos a hacer de esta manera. El versículo número 18. Hechos, capítulo 17. Dice la palabra de Dios en los versículos 18 y 19. Dice así: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué sea esta nueva doctrina que dices? Versículos 22 al 23. Estando pues Pablo en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo os veo como más supersticiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Aquel pues que vosotros honráis sin conocerle, a este os anuncio yo. Versículos 30 al 34. Dice: empero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia,
por aquel varón al cual determinó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y así como oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo se salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales también fue Dionisio, el del Areópago, y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Fíjate qué hermoso. Fíjate, hermano que me escuchas, no sé si tú sepas, pero la filosofía más antigua es la filosofía griega. Es la filosofía más antigua. Entonces los griegos, ellos estaban interesados en los goces de la vida, en el pensamiento, en el razonamiento. Ellos estaban interesados en todo eso. Aunque también era una cultura, y siempre fue una cultura que había idolatría. San Pablo dice que encontró que había muchos altares, pero encuentra que dice, hay un altar donde dice, al Dios no conocido. Él les empezó a predicar ahí en Atenas. Dice que lo llevaron al Areópago. ¿Qué es el Areópago? El Areópago era el salón de justicia, o más para que me entienda, era el tribunal supremo de la antigua Atenas. Eso era el Areópago. Y dice que disputaba con los filósofos epicúreos y los estoicos. O sea, era de dos ramas de la filosofía. Los epicúreos eran seguidores de un tal Epicuro, filósofo griego del año 341 al 270 a.C. Y los estoicos eran de una escuela filosófica fundada por Zenón de Sitio en el año 301 a.C. Así es que San Pablo estaba disputando ahí con los filósofos, hablándoles del Señor, hablándoles de Cristo, porque decían, traes el conocimiento de nuevos dioses. Y San Pablo les dice, vi entre sus altares un altar que dice al Dios no conocido, y a ese les anuncio yo. Y les empezó a hablar del carácter de Dios, les empezó a hablar de la obra de Dios, de cómo Dios hizo la creación, de cómo Dios hizo al hombre de una misma sangre. Y llega al punto de que les está llamando a que se arrepientan. Llega al punto en que Dios les está demandando que se arrepientan los hombres en todos los lugares. Que Dios respeta, que Dios les pasa por alto la ignorancia que tuvieron de Él, pero ahora les demanda que se arrepientan, ¿sí? Porque Él ha establecido un día para juzgar al mundo por medio de Cristo, con haberle resucitado de los muertos. Cuando ellos escuchan el tema de la resurrección, ¿saben qué pasó? Se rieron, se burlaron, dijeron, no, estás loco. Aquellos pensadores no creían en la resurrección de los muertos. Hay mucha gente hoy que no cree en eso. Hay mucha gente que no cree, que dice, no. Ya el que se muere y se acabó. Otros le decían, después te vamos a escuchar. Pero dice que hubo unos que sí creyeron. Un hombre, Dionisio, que era precisamente de ahí del tribunal, y otra mujer humilde llamada Dámaris. Ellos sí oyeron, y otros más. Fíjense, hermanos, el que es de Dios acepta su palabra. A veces nosotros pensamos que la gente intelectual, que la gente conocedora, que la gente filósofa, los que tienen mucho estudio, no, que los vamos a convencer. No, la palabra de Dios es poderosa. Y de todos lados el Señor va a extraer a sus escogidos. De todos lados va a extraer a aquellos que le pertenecen. Dionisio
creyó al Señor. Y es que hay de todo, hermanos. Cuando el Evangelio es predicado, mucha gente se va a burlar. Mucha gente se va a reír. Mucha gente va a decir, estás loco, no entendemos, mira, después hablamos. Pero hay muchos intelectuales. ¿Saben ustedes que el Señor tiene gente en todas las esferas? En la esfera política hay gente, hay personas que el Señor ha salvado y ahí los tiene para predicar. En la esfera artística Dios ha salvado a muchos artistas. Dios está obrando, Dios se está moviendo en todos los ámbitos. Porque en todos lados hay hombres, hay mujeres que son de Él y que los va a sacar de ahí. Él va a llegar el mensaje a esas vidas y van a ser transformados, van a ser regenerados. Entonces el que es de Dios, ¿qué va a pasar? Va a aceptar la palabra del Señor. 3 ateos se propusieron destruir los argumentos cristianos. Uno quiso destruir el argumento de Cristo. Otro quiso destruir el argumento del Espíritu Santo como persona. Y otro quiso destruir el argumento de la palabra como la palabra que cambia, que transforma. Y se propusieron sacar un estudio unos de la persona de Jesús, otro iba a sacar otro estudio de la personalidad del Espíritu Santo, y otro iba a sacar otro estudio sobre lo que es la Biblia, su formación. Y se dieron 2 meses para estudiar, para investigar. Y cada uno se fue y se sumergió en las Escrituras a tratar de sacar conocimiento con el fin de contradecir la Biblia. Pero ellos no entendían que Dios los tenía ya escogidos, que Dios tenía un plan para sus vidas. Y cuando ellos regresan después de cumplirse el plazo, entonces se veían así medios con dudas, uno a los más bien se veían así como diciendo, ¿cómo lo voy a decir ahora? Y le dicen, a ver, tú que estudiaste la persona de Jesucristo, danos tus resultados. Y aquel hombre dice, casi respondió como aquellos ministriles, nunca había comprendido a Jesús, nunca lo había entendido. Quiero decirles que Jesús es la persona más maravillosa. Cuando yo empecé a estudiar, empezó algo a suceder dentro de mí y yo terminé reconociendo a Jesucristo como el Salvador. Ahora soy su hijo de Dios. Le toca al del que estudió el Espíritu Santo y dice, jamás había estudiado algo tan hermoso, jamás había tenido una experiencia maravillosa como la que tuve con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es real, es la tercera persona de la Divina Trinidad. Ha cambiado mi vida, le he entregado mi vida a Jesús. Y así, después el que estudió las Escrituras, también dio su tesis. Aquellos 3 hombres habían sido transformados por la palabra de Dios. Y quiero decirle que aquí no quiere decir que oyó. Aquí la escudriñaron, pero el Espíritu Santo vino e hizo clara esa palabra en ellos. El que es de Dios acepta su palabra. Yo te pregunto en esta noche o en esta tarde, ¿tú ya eres de Dios? ¿Tú eres de Dios? Si tú eres de Dios, entonces tu mirada está puesta en Él. Tu atención está puesta en su palabra. Si tú eres de Dios, entonces tú no tienes por qué estar haciendo lo que hacen los muchos. No tienes por qué estar siguiendo a los muchos que desobedecen. A lo mejor tú dices que eres de Dios, pero tú sigues a las masas. Tú haces lo que hacen los demás, no lo que hace Dios. No. Manifiesta que eres de Él obedeciendo su palabra. Si tú eres de Dios, entonces tú debes de estar siguiendo su palabra.
Tú debes de estar obedeciendo su palabra y no estar siguiendo principios religiosos fundamentados en la mente de un hombre. A lo mejor usted dice, bueno, es que yo creo en Dios, pero yo creo a mi manera. A lo mejor usted dice, bueno, es que yo sí soy de Dios, pero la verdad, a mí me cuesta mucho obedecer la palabra de Dios, seguirla. A lo mejor usted dice, bueno, es que yo sí soy de Dios, pero yo sigo a Dios aquí en mi religión. Yo sigo a Dios aquí es que aquí me dejaron mis padres y aquí lo sigo, aquí también. No. Usted necesita seguir las palabras de Dios, no su religión. Reciba esta palabra en su vida. Recíbala. A lo mejor usted dice, bueno, a mí sí me gusta oír la palabra. A lo mejor sí me gusta, pero nada más hasta ahí. Porque hay cosas que yo no creo. Le hace falta de abrirle el corazón a Cristo y la palabra va a venir y lo va a quebrantar. Hermano o hermana que estás ahí, a lo mejor tú digas, es que yo creo que mi hijo o mi hija nunca se va a convertir porque es intelectual. Mi vecino es que es un estudiado y no creo que se convierta. No, hermano. No importa si ha estudiado. No importa si sea un gran conocedor de leyes, lo que sea, abogado, licenciado, no importa. Tenemos que hablarles la palabra de Dios. Tenemos que orar por todos ellos. Y a lo mejor si alguna persona está ahí y argumenta porque dices, yo tengo estudios, tengo doctorados, pero tú necesitas la palabra de Dios. Porque lo único que le puede dar sentido a tu vida es la palabra del Señor. Acepta su palabra, acepta su mensaje. Y entonces tú podrás manifestar que eres de Dios. ¿Cómo lo vas a aceptar? Arrepintiéndote, obedeciéndolo, haciendo su voluntad cada día. Y entonces tú manifestarás que le perteneces a Dios. Vamos a hacer una oración por ti. Cierra tus ojos ahí donde estás, dobla tu rodilla. Precioso Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, ante tu presencia nos allegamos en esta hora, dándote gracias por tu palabra. Mira cuántas personas, Señor, están atendiendo este mensaje. Gracias por los que ya son tuyos. Gracias por los que han aceptado tu palabra y la están guardando. Pero hay otros más que equivocadamente están siguiendo a los demás. Hacen lo que dicen los demás y no lo que tú dices. Perdónalos, ayúdalos, ordena sus pensamientos, sus caminos, de tal manera que solamente te oigan a ti. Hay otros más, Señor, que definitivamente oyen la palabra, pero quieren seguir en sus caminos equivocados, quieren seguir en sus ideas equivocadas. Ayúdalos para que, como Nicodemo, en su equivocación, tú le seguiste hablando y entonces él pudo entender tu verdad. Y su vida la cambiaste tú. Ayúdalos. Ayuda a todos aquellos, Señor. Salva a todos aquellos que tú les concedes tener un estudio, un doctorado, una carrera, que ellos puedan comprender que necesitan la palabra de Dios, que ellos puedan comprender que necesitan un cambio operado por su palabra, que necesitan aceptar tu palabra tal y como es.
Y entonces de esta manera manifestarán que son tuyos. Porque el que es de Dios acepta su palabra. Gracias te damos por este mensaje. Bendice a cada persona. Guárdala, ayúdala. Salva al que no es salvo. Sana al que está enfermo. Levanta al desalentado. Y renueva al que necesita nuevas fuerzas. En tus manos estamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Ahora te pido que la gracia de Cristo y el amor tuyo y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno hasta la venida de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Dios lo bendiga. Dios le guarde, hermano. La paz de Dios sea con usted. Tenga buenas tardes y buenas noches. Hasta la próxima.